Bienvenidos una vez más a nuestro canal nuevo de Contra la Demagogia, y es noticia de última hora importantísima y buenísima. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, le ha reventado en la cara a Pedro Sánchez que ya no va a poder ejercer ningún tipo de control sobre él. Y esto es importantísimo porque directamente de ahí dependerá el enjuiciamiento del propio presidente del gobierno. Vamos a verlo ahora porque esta noticia, ya os digo, es importantísima y además es buenísima. Venga, vamos a ello. Bien, efectivamente ha habido una ruptura en el Consejo General del Poder Judicial que ha estallado, ha reventado y ya Pedro Sánchez no va a poder ejercer ningún tipo de control sobre el mismo. Vamos a verlo, pero fijaos si esto es importante, porque entre las funciones del Consejo General del Poder Judicial están las de nombrar, por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Supremo que deberán enjuiciar a Pedro Sánchez cuando sea investigado y posteriormente vaya a juicio por cualquiera de los delitos por los cuales es posible que sea investigado y enjuiciado, que no son pocos. Por eso os digo que esto es, entre otras cosas, importantísimo, pero muy importante, y es una buenísima noticia que haya reventado el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a verlo ya. El bloque progresista no tiene ningún tipo de control sobre el propio Consejo, y lo más importante es que las comisiones ya se han realizado, incluso la comisión permanente, y ahí vuelvo a insistir, tampoco tiene ningún tipo de control ya el bloque progresista. Vamos a verlo todo esto porque ya os digo que es importantísimo. Incluso uno de los magistrados del bloque progresista, afín a Pedro Sánchez, ha presentado su dimisión, y ha habido una carta del bloque progresista. Cuando digo progresista, a ver, tampoco me malinterpretéis, es para que nos entendamos. Sabéis que yo siempre lo digo en este canal, lo que llaman progresista no es en absoluto progresista. Es como si yo me llamo el guapo, ellos se llaman a sí mismos progresistas, yo a mí me llamo el guapo, ¿no? Entonces que todos me llamen el guapo. Pues no es así, porque yo me llame el guapo no soy el guapo. Pues porque ellos se llamen progresistas, o los que se dicen progresistas se autodenominen progresistas, no son progresistas en absoluto. Pero bueno, los llamo así para que al final nos entendamos. Bueno, vamos a verlo todo con pelos y señales. Ya os digo, es importantísimo y creo que merece la pena que veáis el vídeo hasta el final para entender perfectamente además cómo funciona el Poder Judicial y cómo funciona el control que quieren ejercer los políticos y en concreto Pedro Sánchez sobre los jueces. Eso sí, antes y como siempre, daros las gracias por estar ahí un día más viendo mis vídeos, y os pido que me dejéis comentarios a ver lo que os parece esto que os estoy contando y que me dejéis esa manita arriba si os gusta, pues bueno, el contenido que estáis viendo. Si no estáis suscritos, pues suscribíos, que ya somos 535.000 amigos en este canal, que no es poco, y muy orgulloso de todos vosotros. Bien, fijaos, daos cuenta de lo que ha ocurrido y como os digo es importantísimo. Lo que ha ocurrido, y está en la propia página del Consejo General del Poder Judicial, simplemente vais allí y lo veis, poderjudicial.es, es que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial tenía que renovar la composición de sus comisiones. Y esto, pues bueno, normalmente se las reparten como cromos, porque ya sabéis que los nombramientos de los miembros los hacen los partidos políticos, así que se entiende que unos son afines a la derecha y otros son afines a la izquierda. Bueno, pues esto funciona así, jamás debería funcionar así, el gobierno de los jueces no debería depender de la mafia de los partidos políticos, pero funciona así. Funciona así, habría que modificarlo, funciona así. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que pensaban repartirse los cromos como de costumbre y ha ocurrido un hecho insólito. Y el hecho insólito es que un vocal del Consejo General del Poder Judicial de Sumar, que es Carlos Hugo Preciado, se ha unido al bloque conservador. Vuelvo a decir, tampoco me gusta llamar conservador, pero bueno, vamos a dejarlo así para que nos entendamos. Conservador progresista, al bloque conservador, y la presidenta Isabel Perelló del Consejo General del Poder Judicial también se ha unido al bloque conservador. Esta mujer, que ya la hemos visto que ha sido muy beligerante con cuestiones y críticas del gobierno de los jueces, me está gustando a mí esta presidenta del Consejo General del Poder Judicial, pues bueno, se ha unido también al bloque conservador. Con lo cual, las comisiones, incluida la comisión permanente, han quedado en manos del bloque conservador.
sin poder ninguno, ahora está el bloque progresista, es decir, el bloque afín a Pedro Sánchez en el cual puede ejercer su influencia. Y como os digo, esto es buenísimo, no porque esté en manos de los conservadores en vez de los progresistas, para mí es bueno que no esté en manos de Pedro Sánchez. Eso es lo que es bueno, que deje de estar el Poder Judicial bajo ningún tipo de influencia del presidente del gobierno, porque como os digo, en mi opinión, más allá de que nombre jueces, etc., bueno, os voy a contar ahora, pues algún día será enjuiciado y obviamente los jueces del Tribunal Supremo, pues ya sabéis que está aforado, los nombra el Consejo General del Poder Judicial. La cuestión es entonces que las comisiones han quedado en manos del bloque progresista a raíz de la decisión que han tomado tanto este miembro, este vocal que era de Sumar, como de la presidenta del propio Consejo General del Poder Judicial. Fijaos en una cosa que es importantísima. ¿Cuáles son las funciones, las más importantes? Lo digo rápido, del Consejo General del Poder Judicial. La básica y fundamental y más importante es que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y de otros órganos importantes judiciales. Por tanto, los jueces, magistrados que van a juzgar, por ejemplo, a Pedro Sánchez, van a ser nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Y estos nombramientos ya no van a ser normalmente, hombre, puede ser que sí, porque una persona puede ser, pero no van a ser a personas afines a Pedro Sánchez, a jueces afines a Pedro Sánchez o a esa forma de ver España con esa afinidad al presidente del gobierno, sino que serán nombramientos o no afines, o al menos, yo espero, tampoco quiero que sean conservadores, que sean por lo menos personas independientes, y eso es lo importante. Entonces, esta función es importantísima del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente también son quienes tienen la facultad de inspeccionar y de sancionar el régimen disciplinario judicial, de sancionar a los jueces. Fijaos, aquí por ejemplo, Bolaños denunció ante el Consejo General del Poder Judicial al juez Peinado. Bueno, pues estos van a decidir, el Consejo General del Poder Judicial va a decidir si se les sanciona o no, que entiendo que no, más allá de que estén haciendo todo lo posible para acabar con él desde el gobierno, porque está haciendo una investigación que, bueno, que tiene errores, algunos sí, por supuesto que sí, el que tiene boca se equivoca, yo también me equivoco cuando hago cosas judiciales, nadie somos perfectos, tiene sus defectos, el juez por supuesto que sí, pero más allá de que no sea una instrucción absolutamente perfecta, impecable, está haciendo un trabajazo tremendo, luchando contra los medios de manipulación masiva de la propaganda sanchista que le están sacando, vamos, punta a todo, desde su casa, a su hija, así una vez una alumna dijo que no sé qué, es terrible y tremendo la maquinaria del fango de Pedro Sánchez en contra de este juez por atreverse a hacer lo que tiene que hacer: investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que por cierto se lo ha avalado la Audiencia Provincial de Madrid, que son 3 magistrados. Bueno, dicho esto, que es lo que os quería un poco hacer de introducción, la cuestión es que uno de los magistrados progresistas ha presentado ya su dimisión, totalmente indignado porque ya no hay ese control, ¿no? Bueno, pues él sabrá si quiere dimitir, que dimita. Y el bloque progresista, ahora minoritario, que ahora ya solamente es de 9 frente a 12, lo que ha hecho es ha escrito una carta para quejarse, una nota de prensa para quejarse amargamente de que ahora el bloque que no es el... Y es que a mí lo de progresista, el bloque progresista, pues bueno, pues ya este bloque es el que tiene el control del Consejo General del Poder Judicial. Y la carta, os voy a leer algunas líneas en concreto y con eso termino el vídeo porque es muy interesante que escuchéis lo que dice. Los vocales progresistas, dice, así se encabeza, los vocales progresistas denuncian la ruptura del consenso y la exclusión en el Consejo General del Poder Judicial. Esto ya os digo, no es como Aitor Guisasola, el guapo denuncia, pues estos son iguales, no se llaman a ellos mismos los guapos. Bueno, Madrid, a 23 de octubre de 2025, los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial, podrían llamarse los guapos. Bien, aquí dice sus nombres, me da exactamente igual. Denuncian la ruptura del marco de consenso que había garantizado hasta ahora un funcionamiento equilibrado y cooperativo del órgano de gobierno del Poder Judicial. Durante el primer año de mandato se había trabajado sobre reglas pactadas que aseguraban la representación razonable de las distintas sensibilidades y la distribución equilibrada de responsabilidades. Un equilibrio que se ha roto de manera abrupta y deliberada. La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, ha impuesto un cambio de reglas que excluye a los vocales progresistas, que representan el 45% del pleno, y altera la base de cooperación que había presidido la etapa anterior. Esto, al final, lo que quiere decir,
puedo acabar de leeroslo, ¿no? Bueno, os lo leo y os explico. Dice, el pleno del miércoles abordó la renovación de comisiones y en el orden del día figuraban las propuestas de ambos bloques y del vocal Carlos Hugo Preciado, que como os digo es de Sumar, pero se ha pasado al bloque conservador. Y dice que incluían únicamente nombres de cada grupo. Sin embargo, el jueves la presidenta exigió subsanar la propuesta progresista para incluir a todos los vocales. Se concedieron apenas 15 minutos y se aprobó finalmente la lista presentada por el vocal Preciado, que era idéntica a la del bloque conservador, con los votos de los 10 vocales conservadores, el propio Preciado y la presidenta. Y eso pues les ha indignado muchísimo, muchísimo, y dicen que, y acabo con esto, los vocales progresistas lamentan este retroceso y advierten de sus consecuencias. Bueno, y básicamente lo que quiere decir es, a ver qué pasa aquí, tenemos que ser totalmente sectarios, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, tenemos que obedecer a quien nos ha nombrado, parece que quiere decir eso, en lugar de que haya una independencia, habla de bloques, ideologías, es que esto, las sensibilidades que ellos hablan son ideologías, afinidades, obediencias. Yo me parece fenomenal que si un o un miembro, un vocal del Consejo del Poder Judicial entiende que no tiene que haber el sectarismo de siempre votar como si fueran los diputados del Congreso, que todos votan a una, lo que dice el partido político, eso no debe ser así, debe haber independencia. Pues si lo ha entendido así, me parece fenomenal, y la presidenta, enhorabuena, así es como tiene que ser. Por tanto, una buenísima noticia, fenomenal, ya no va a tener ningún tipo de control el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, con las consecuencias que esto puede tener para él y para muchísimas cosas en nuestro país. Un presidente que sabéis que quiere tener el control de todas las instituciones del Estado, lo sabéis perfectamente, por eso lo está desnaturalizando, la independencia del Poder Judicial quiere desnaturalizar, la separación de poderes, bueno, todo, absolutamente todo, la Fiscalía, bueno, me da exactamente igual. Y por eso ahora quiere tomar el control de la justicia a toda velocidad a través de la ley Bolaños. Pero ya vemos que el órgano de los jueces está ya cansado de Pedro Sánchez y de sus maniobras para controlar el Poder Judicial. Buenísima noticia, compañeros. Espero haberos alegrado el día. Bueno, tampoco es que se haya tocado lotería, pero bueno, está bien que haya buenas noticias. Feliz viernes, un fuerte abrazo, ya sabéis, y bueno, dejadme la manita arriba si os ha gustado el contenido. Nos vemos en cuanto haya otra noticia importante y de interés. Un fuerte abrazo.